Amor después de la muerte. Aquello que ocurre después de que nuestra vida llega al final es un misterio. Se puede teorizar infinitamente, o simplemente se puede creer que no hay nada. Los fenómenos relacionados con la muerte y el proceso que atraviesa el alma o espíritu al momento de transicionar entre este plano y el otro son cosas que el hombre pensante ha tratado de descifrar desde tiempos muy antiguos. Por dar un ejemplo, el concepto de fantasma es una idea mitológica, el primer término formalmente acuñado a la idea de muertos que vuelven a aparecer para intervenir de alguna manera en el mundo de los vivos. Fue el término revenant. Es una palabra francesa que describe lo que hoy se entiende como el concepto de un fantasma. Pero antes de que naciera el concepto de revenant, ya se había hablado de que dentro del cuerpo humano existía uno o varios entes disociados con el cuerpo físico, tales como el concepto de espíritu o alma, que no son exactamente lo mismo. Entonces, de ahí nace la idea de esos revenants, de que los fantasmas son derivados del alma o espíritu, que esas apariciones están relacionadas directamente con el abandono de estos entes disociados, y este abandono ocurre con la muerte. Con esos conceptos se fue formulando dentro del subconsciente colectivo que un fantasma no es otra cosa sino el alma de un muerto que tiene algo que hacer en este plano antes de partir al otro mundo. Y no es que yo me considere un experto en fantasmas, es solo que me obsesioné con este tema luego de que murió mi novia. Por desgracia, no tuve la oportunidad de despedirme de ella. Por lo tanto, en un intento desesperado por contactar con mi novia muerta, investigué todo sobre fantasmas. Literal, todo. He leído libro tras libro. Y tengo que explicarles algunas cosas antes de contarles lo que pasó con mi novia para que entiendan el fenómeno y puedan creerme. Se puede agrupar en varias clases, tomando como punto de clasificación el cómo, dónde y por qué se aparecen. Están los fantasmas que frecuentan un lugar en específico. Por ejemplo, sería el fantasma de la Basílica de Guadalupe, o los niños que se aparecen en una vía del tren porque ahí fueron arrollados. Esos fantasmas suelen ser inofensivos y se puede convivir con ellos de forma pacífica. Aunque también puede tratarse de almas en pena que se aparecen porque fueron condenados a permanecer en ese lugar por alguna situación específica, y en ese caso podrían ser peligrosos. Luego están los fantasmas recientes, suelen ser las apariciones de alguien que tiene poco tiempo de haber muerto. Por lo general, esos fantasmas solo tienen la finalidad de despedirse de alguien que fue importante para ellos, o de alguien con quien dejaron algún asunto pendiente. Un ejemplo de eso sería cuando un niño dice que acaba de ver a su abuela, siendo que la abuela tiene varios días de haber muerto. También están los fantasmas de aparición crítica. Son los fantasmas de gente a punto de morir, o que al menos la persona no sabe si vivirá mucho tiempo. Por ejemplo, la persona puede estar en una cirugía que se complicó. Otra clase de fantasma son las almas errantes. Se trata de almas o espíritus que deliberadamente han optado por no dejar el mundo de los vivos, ya que sienten que tienen alguna cuenta pendiente. La Llorona sería el ejemplo más evidente de un fantasma errante. Y por último, está el poltergeist, que se puede definir como un fantasma que no tiene la capacidad de hacerse visible, pero sí tiene la capacidad de manifestarse haciendo contacto con cosas materiales no vivas. Por ejemplo, abriendo las puertas, apagando los focos, situaciones de ese tipo. Cuando mi novia murió, yo no era creyente de nada de esto, ni fantasmas, ni brujas. Para mí no eran más que una sarta de tonterías sin fundamento. Pero, como decía mi madre, cuando te quedas sin opciones, empiezas a contemplar las que nunca consideraste. Entonces, cuando no pude despedirme de ella, lo único que me quedaba era contactar a su fantasma. Aún así, traté de mantener la racionalidad. Primero investigué el fenómeno desde otras perspectivas menos esotéricas. La parapsicología, por ejemplo,
cuyos estudios tratan de darle un enfoque más o menos científico a esas cosas como la clarividencia, los viajes astrales, la bilocación, visión remota, percepción extrasensorial y cualquier otra cosa relacionada con los médiums. Todo era un desastre, porque al investigar una cosa, esta me llevaba a otras, y cada una de ellas me llevaban a otras, y era un cuento de nunca acabar. Claro que ramificar el conocimiento me ayudó bastante a comprender todo de una manera más concreta. Por ejemplo, una forma de interpretar la aparición de fantasmas como algo no paranormal es considerar que los fantasmas son algo que se puede categorizar como ectoplasma, que es, en términos muy rústicos, un estado de agregación de la materia formado por ondas estacionarias en una región del campo electromagnético con una intensidad que muestra una disminución tomando como referencia una tasa proporcional a su valor actual medible. Créanme cuando les digo que esa es la forma más fácil de explicarla. Yo tardé años en comprender todo el fenómeno fantasmal, tanto en posturas filosóficas como espiritistas, y hasta viéndolos como un fenómeno medible. La ciencia no era una opción para poder contactar a mi novia. No tenía los recursos para estudiar el fenómeno a nivel de campo. Solo me quedaba la opción del espiritismo. Elegí el espiritismo práctico, porque las enseñanzas de ese espiritismo dicen que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material. Empecé a buscar. Tardé 10 años en encontrar a alguien que en verdad pudiera ayudarme. En el camino pude encontrarme mucho charlatán. Es fácil engañar a la gente desesperada por respuestas, más cuando esa gente no tiene un conocimiento mínimo. La prueba que yo les hacía a los que se hacían llamar espiritistas es que yo llegaba con ellos. Les decía que mi novia llevaba varios años desaparecida. Les mostraba una foto y les pedía que me dijeran si estaba viva o si estaba muerta. Algunos me decían que estaba viva. Era entonces que yo les revelaba la verdad. Había otros estafadores que me decían que estaba muerta, y cuando les preguntaba si podían decirme cómo había muerto, me inventaban tonterías que eran de verdad para reírse. Mi novia murió porque el corazón le creció de más, y eso se volvió insostenible. No había nada que hacer por ella, al menos no en aquellos años. Así pasaron 10 años, hasta que finalmente, en un lugar del Estado de México, encontré una espiritista que, desde que entré a su local, noté una vibra diferente. La mujer tenía a un lado de la puerta de entrada un caldero de barro. Ahí dentro había manzanas podridas, sábila, canela y otras cosas. Todo eso estaba expuesto al fuego y desprendía un humo gris que, al momento de atravesar la entrada, se sentía un ligero golpe. Un jalón, como si algo de lo que yo trajera cargando conmigo se hubiera quedado afuera. Fue muy raro. Al momento de hacerle la prueba, me supo contestar de que se había muerto mi novia. Entonces supe que era la indicada. Le planteé lo que yo quería hacer. Le pedí que fuera sincera conmigo, que yo no quería intentarlo si no era totalmente posible. Ella me afirmó que podría lograr el contacto. Le pregunté cómo sería. Me respondió que habría que ir a mi casa y abriría un puente para que ella pudiera cruzar por un momento. Le dije que eso estaba muy complicado porque yo me estaba quedando en un hotel porque vivía a cientos de kilómetros de ahí. Ella me dijo que eso no suponía ningún problema, que el puente se podía abrir en la habitación en la que me estaba quedando. Le pregunté por el costo. Ella me dijo que lo dejaba a mi criterio, que yo le pagara lo que considerara justo. Me pareció razonable, así que fuimos a mi hotel. Ella cargaba con un baúl que se veía pesado. Me ofrecí a ayudarla, pero me dijo que nadie podía tocar ese baúl aparte de ella. Llegamos al hotel. Me pidió que yo me quedara en la puerta, que no dijera ni una sola palabra, que no tosiera ni estornudara, que no emitiera ningún sonido hasta que ella me dijera que podía hacerlo. Abrió su baúl, sacó un hueso y le prendió fuego para usarlo como incienso. Salía bastante humo del hueso. La espiritista literalmente fumigó toda la habitación.
Tuve que esforzarme mucho para no estornudar ni toser. Luego sacó un frasco rojo brillante. Tenía la forma de un rubí. Le quitó la tapa y empezó a lanzar un líquido por todas partes, e incluso me echó a mí. Después sacó una muñeca. Me pidió la foto de mi novia. En cuanto se la entregué, sacó un alfiler y le clavó la foto a la muñeca y la colocó debajo de la cama. Volvió a su baúl, tomó una roca, no sé si sería de carbón o grafito. El punto es que empezó a dibujar runas extrañas en el suelo. Parecían egipcias, no estoy seguro. En cuanto terminó, colocó muchas velas chiquitas por toda la habitación. Luego ocurrió la primer cosa que definitivamente no tenía una explicación ordinaria. La espiritista se paró al centro de las runas y empezó a rezar en un idioma que desconozco. Los focos empezaron a reducir su brillo poco a poco, al mismo tiempo que de las mechas de las velas empezó a salir un poco de humo. Finalmente, los focos se apagaron y todas las velas se encendieron. Yo me sentía nervioso. Esas velas desprendían un olor como a sal. El ambiente se sentía demasiado tenso. Me sentía un poco mareado. La espiritista sacó una especie de runa. Era muy pequeña, unos cuantos centímetros. La llevó hasta donde estaba yo. La movió frente a mí como si me estuviera haciendo la señal de la cruz. Luego la levantó sobre mi cabeza y me vació su contenido. Era tierra, o eso creo. No estoy seguro. Esta apestaba a animal muerto. Era asqueroso. Hasta ese punto todo parecía bien. No normal definitivamente, pero era inofensivo. Y aunque el ambiente se sentía denso, aún era aceptable. Pero las cosas tomaron un tono siniestro cuando el espiritista sacó una daga y comenzó a caminar hacia mí mientras recitaba una oración. Por un segundo sentí que me atacaría o algo peor, pero no. Ella tomó mi mano y me pinchó la palma. Esa daga la puso sobre una mesa que estaba cerca de una ventana. Yo creí que iba a hacer algo con ella, pero simplemente la dejó ahí, y me dijo que solo quedaba esperar, que me olvidara que ella estaba ahí, y en cuanto viera a mi novia, podía moverme y hablar. Pasaron unos minutos, se me hicieron eternos, pero finalmente algo ocurrió. La puerta del baño se abrió y, para mi total asombro, mi novia salió caminando. No podía creerlo. Mi novia caminó hasta la cama y se sentó. Yo, con algo de miedo, fui y me senté a un lado de ella. Quise tocar su mano, pero la espiritista hizo un ruido queriendo llamar mi atención. Al verla, me dio a entender que no debía tocarla. Simplemente me limité a decir algunas cosas. Prefiero reservarme esa información para mí. Me despedí tal y como me hubiera gustado hacerlo. El fantasma de mi novia estuvo en la habitación, creo que por 5 minutos. Luego simplemente se desvaneció, y al momento que eso pasó, las velas se apagaron y los focos se encendieron. Yo me quedé tan tranquilo que, después de eso, sentí que había cerrado al fin ese ciclo. Luego de tantos años, podía continuar en paz con mi vida. Desde mi lugar, le pregunté al espiritista que si eso había sido todo, y me dijo que sí. Aquello fue mucho más de lo que yo hubiera podido llegar a imaginar. Me levanté de la cama, miré el estado de la habitación y le pregunté al espiritista qué pasaba con todo lo que ella había utilizado para el ritual. Me explicó que ella debe limpiar todo perfectamente bien, porque las cosas las reutiliza. Primero tienen que pasar por un extenso y arduo proceso de purificación para que no mezclen energías, y luego de eso es seguro volver a usarlas. Me pidió que, por favor, saliera un momento de la habitación en lo que ella limpiaba todo. No había pasado un minuto cuando escuché un grito. Pude reconocer la voz de mi novia, e inmediatamente, después del grito, una ventana se rompió. Entré apresurado al cuarto y dentro ya no estaba el espiritista.
Corrí a la ventana pensando que ella podía haberse resbalado y que quizá estaría muerta por haber caído de tan alto. Pero no, afuera no había nada. Empecé a tener un mal presentimiento. Me giré y observé la habitación. Todo estaba casi igual, pero la daga con la que la espiritista había tomado un poco de mi sangre no estaba. Entonces recordé la muñeca que el espiritista había puesto debajo de la cama. Fui a revisar, pero esta ya no estaba. Mi mente comenzó a tratar de encajar todo lo que estaba sucediendo para encontrar una posible explicación, pero todo era tan extraño para mí que no podía resolverlo. Salí al pasillo y caminé buscando alguna persona de limpieza. Afortunadamente me encontré a una muchachita. Le pagué lo que se supone que le iba a dar al espiritista y le pedí que limpiara absolutamente todo y lo que pudiera me lo echara dentro del baúl, pero sobre todo le pedí que no dijera nada. Salí del hotel y fui directo al local del espiritista. No sabría cómo explicarlo, pero estaba sintiendo una angustia tan grande que me sobrepasaba. Cuando llegué al local ya no había nadie. La puerta estaba abierta, casi todas sus cosas estaban ahí. Me puse a hacer memoria y recordé la dirección de uno de los espiritistas que no me había intentado estafar, y tomé un taxi para llegar. Esa persona se sorprendió mucho de verme. Le expliqué mi situación sobre el ritual que había hecho el espiritista y la angustia que yo estaba sintiendo. Él puso una cara de preocupación y me pidió que me sentara, que lo que me iba a decir era muy difícil de escuchar. Me senté. El señor me dijo que yo no había contactado con ningún espiritista, sino con una persona practicante de la alta brujería oscura, porque el ritual que ella hizo forma parte de los rituales prohibidos, que lo que la bruja había hecho era acceder al banco de almas y de ahí sacó el alma de mi novia, que no fue una puerta al mundo de los muertos, que literalmente había sido un rapto de su alma. Por eso la bruja había puesto la fotografía de mi novia en una muñeca, para que su alma entrara en ese objeto. Me dijo también que el grito que yo había escuchado era porque la bruja había utilizado la daga con mi sangre para apuñalar a esa muñeca, y que eso lo había hecho para sellar el alma de mi novia dentro de la muñeca. Y al haber completado el ritual, el alma de mi novia estaría condenada a permanecer dentro de la muñeca para siempre. Yo me quebré en ese momento. Yo le pregunté si había alguna forma de salvar el alma de mi novia. Me dijo que sí, pero que no, que había un ritual para revertir el proceso y liberar el alma. Pero el problema era que necesitábamos tener esa muñeca, y para eso había que encontrar a esa bruja, pero que por desgracia eso sería imposible, que no había forma de rastrear a una bruja. Ella podría haberse ido a otra ciudad, incluso a otro estado, además que la bruja estaba consciente que yo podría ir a buscarla. Por desgracia, ya no había nada que hacer. Me levanté resignado y, sintiéndome la peor basura del mundo, caminé hasta la salida, pero me detuve en la puerta. Sin voltear, le pregunté para qué querría esa bruja el alma de mi novia. Me respondió que las muñecas que contienen almas las utilizan para lanzar maldiciones, que corrompen el alma que está atrapada y la vuelven corrupta. Luego de eso, entierran la muñeca en el sitio que quieren maldecir, y que a partir de ese momento, el alma se convierte en un fantasma que rondará el sitio en el que la muñeca fue enterrada. Fui muy arrogante. Creí que al haber pasado tantos años estudiando el fenómeno de los fantasmas, ya tendría el conocimiento suficiente como para saber en quién podría confiar. Pero por mi estupidez, mi novia terminó convertida en un fantasma de clase 1. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.